Pero al mismo tiempo, hoy día yo creo que en el tema de reconciliación, mientras tú tengas un sector cuyo lema político es ni perdón ni olvido, que no tiene que ver con el concepto individual del perdón, que no tiene que ver con el concepto individual de olvido, porque yo creo que en estas materias, para que haya justicia, uno no puede olvidar. Para que haya justicia tiene que haber verdad. Y así como tiene que haber, no puede haber impunidad en los delitos que se cometieron en el gobierno militar, tampoco puede haber impunidad en el asesinato de Jaime Guzmán. Entonces, la dictadura militar. Bueno, como que, bueno, así le dices tú. Escúchame en un pronunciamiento, por ejemplo, de la centroizquierda respecto al asesinato de Jaime Guzmán. Por supuesto, me encantaría. ¿Ayudaría a avanzar hacia la unidad? Claro que sí. Estuvimos hablando con la Ana González ayer, ¿sí? Estamos hablando de cuatro seres queridos, 2 hijos, una nuera, su marido, ¿cierto? Y ella decía, yo no le quiero traspasar a mi nieto y a mi bisnieto la pancarta con la que yo he tenido que andar todos estos años. No quiero eso. Bueno, ¿y qué hace falta, Ana? 100%. Bueno, unidad, dice. Nadie quiere transmitirle. Mira, pero unidad. ¿Pero cómo? ¿Será posible que sirva a la unidad el hecho de que la centroizquierda diga, ¿sabe qué? Nosotros nos manifestamos también, condenamos el asesinato de Jaime... No sé, a mí me bastaría con que hoy día dijera que condenan toda violación a los derechos humanos en el mundo de hoy. Vengan de donde vengan. Vengan de donde vengan. Esta conversación huele tanto a empate, Álvaro. No, es que no, Huele tanto. pero es que no es Está empate, el discurso de no es empate, pero está todo el rato hablando de empate. Es todo al revés. Es valorar lo que significan los derechos humanos y la dignidad de las personas y que no pueden ser transgredidas nunca. Sí, pero es que aquí hay un tema. O sea, los derechos, la violación a los derechos humanos, quien los viola, es el Estado. Sin duda. Es el Estado. Sí, pero el asesinato de Jaime Guzmán pertenece a otro ámbito y por supuesto que es reprochable. Pero empatar ambas cosas no tiene ni bien ni Esa es la calificación legal. El punto es que cuando hay un espíritu respecto de mirar la dictadura chilena, hacer una revisión histórica, decir las cosas por su nombre y entender que el Estado fue un agente opresor que violó en forma sistemática los derechos humanos. Si ocupamos ese criterio para ver la historia de Chile, y que creo que es fundamental para mirar al futuro, tengamos la misma vara para hacer lo que ocurre con Cuba, y no ir a Cuba y encontrarse con Fidel y considerar de que es la luz que va a iluminar el futuro, digamos. Sino tener la precisión y la claridad de la misma claridad, de la misma exigencia, el mismo rigor y el mismo estándar que tú le exiges a la centro derecha chilena, lo hagas respecto de la dictadura cubana. Y a mí me gustaría escuchar eso de tu persona. Mira. Los torturados que hoy día hay en Cuba están en la base Guantánamo. Me gustaría que ustedes también, como derecha, que están muy aliados con Estados Unidos, recriminaran cómo Estados Unidos perpetra a nivel mundial violación a los derechos humanos. Obama no el régimen castrista viola sistemáticamente los derechos humanos, Camila Vallejo, ¿sí o no? En Cuba, primero que todo, hay un gobierno que hace elecciones. Sistemáticamente. Con un candidato no son elecciones. Hubo elecciones. Ni que haber alternativas. Y que incluso son muy parecidas más que las chilenas, porque no son directas. Eso es lo decepcionante. Que si nosotros queremos establecer mínimos comunes respecto a la historia de Chile, queremos avanzar respecto a nuestra historia y nuestro futuro, y tener un compromiso de verdad con la democracia, el Partido Comunista Chileno, y particularmente sus nuevos líderes, deben tener al menos el rigor intelectual mínimo, el estándar moral básico, de tener el mismo criterio para medir las cosas, y tú no lo haces. Está bien. A mí me mandaría a tomar un café si bajara un poco el nivel de alcohol en tu sangre. Pero yo, mira, yo lo que puedo decir aquí ahora es que el Partido Comunista es el único partido en Chile que ha respetado siempre y hasta el final la democracia en nuestro país. Oye, pero y la ha defendido. Es interesante. E incluso dentro de la izquierda, con lo que pasó durante la dictadura, fue el único partido que defendió hasta el final el gobierno constitucional, que estuvo en contra de esto de avanzar sin transar, y que fue el que defendió la democracia. Y así lo ha sido durante toda la historia. La pregunta es muy simple. El mismo criterio respecto a la historia de Chile se lo aplicas tú a Cuba y a otras dictaduras. No es un problema de derecha o izquierda, Camila. Cuando se violan los derechos humanos en dictaduras, debemos ocupar el mismo estándar. Y desgraciadamente no escuchamos eso de tu persona. Nadie está avalando la violación de derechos humanos, y nosotros jamás lo hemos hecho y jamás lo vamos a hacer. Siempre hemos estado en la lucha por defender los derechos humanos de todas las personas aquí en Chile y en todas partes del mundo. Qué bueno. Y eso lo decimos aquí y siempre, pero no basta con declarar que estamos en contra de la violación de los derechos humanos.
hay que acometer acciones que en el fondo permitan decir que somos consecuentes con eso. Y hoy día lo que creemos que hace falta en este país es que justamente aquellos partidos, y sobre todo en la derecha chilena, que dicen que no avalan violaciones de derechos humanos, se pongan a disposición a través de hechos de ayudar a esclarecer lo que pasa, a través de acciones de ayudar a esclarecer lo que ha pasado, lo que está pasando en nuestro país. Bueno, Y no permitir que vuelva a pasar. Yo también voy a Pero esperar eso no ha súper sucedido. tranquilamente los hechos y hoy día concretos que haga incluso, Cuba con como respecto al crimen de Jaime habla Guzmán. Jaime Belolio en este momento, Porque tú sabes que hay porque asesinos de sigue Jaime Guzmán insistiendo que están en la Cuba. lógica del empate, justifica de alguna otra forma No, yo no he lo que se justificado ha nada. hecho a través del aparato institucional estatal, No, que Camila, es yo no he terrorismo de justificado Estado, que es absolutamente nada. genocidio. Yo no- Pero yo te han jamás- negado usar la con la palabra lógica dictadura. No, pero te han negado usar sistemáticamente usar la palabra dictadura. Cuando las palabras importan. En ninguna parte de Y mi no he argumentación exigido. hay alguna argumentación importan. que pueda deducirse en que yo he justificado la violación de derechos humanos. Jaime, Exactamente es al contrario. Jaime, pero ¿por lo he qué? criticado totalmente. Entonces yo espero, de verdad, Camila, Sí, que pero así no como tú dices que basta tiene que haber decir que de aquí en acciones, adelante yo espero hay que que hayan mirar acciones, también que lo hayan que pasó acciones hacia importantes, como por ejemplo la de Teller, que dijo que el régimen de Siria era un régimen maravilloso y que todos quienes No, se eso no oponían... lo dijo. Eso lo Eso es dijo. una caricaturización. No es una caricaturización, lo dijo. Dijo que todos quienes se oponían al régimen sirio eran unos vasallos del Estado norteamericano. Entonces yo espero que también haya una acción concreta con respecto a eso, que lo haya también en condenar, Está bien, pero mira, a puede ser a cierto Venezuela. ambas cosas, ¿no? A- Es que- en Cuidado. en condenar a que Venezuela se haya salido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que haya también una condena de lo que pasa en Corea del Norte, de lo que lo haya en Cuba, y también de que lo haya con respecto a aquellas violaciones que hayan habido en Chile. Y en Chile lo han hecho ¿Sabes bien, lo que pasa? fantástico. Me ¿Sabes falta lo la que otra pasa? parte, espero que hayan ¿Sabes acciones lo que pasa? Es que concretas. ese estándar tiene que verse no solo en declaraciones, sino que tiene que verse en acciones. Y resulta que aquí, si por ejemplo Hernán está en la postura que está, lo que tiene que hacer es salirse de la candidatura de Lin Matei. Así de simple. Son qué? acciones, responsabilidad política. O sea, no tiene ningún sentido que esté en la candidatura de Lin Matei con el rol que cumple ella, ya durante la transición y con la mirada que tiene ella respecto a al gobierno dictatorial, y resulta que al mismo tiempo, porque aquí hay un tema que es decisivo, que es decir, a ver, no se trata de declaraciones o pedir perdón, se trata de decir, mire, aquí hay responsabilidades políticas, ya responsabilidades judiciales. Aquí hay una gran liturgia que no se hizo como país y es una deuda pendiente para siempre. Esa liturgia fue el juicio a Pinochet, que no se hizo. ¿Ya? Dado que eso no está, tiene que haber cosas equivalentes. Y muchos de los que están en la política tienen que salir si quieren cerrar estas Bueno, heridas. estos 40 años han sido una liturgia casi Pero como esa. eso es un poquito de tiempo, ¿no? Veamos lo que dice En todo la caso, gente. hay dos maneras de entender el empate. Uno es cuando uno dice las cosas económicamente buenas que se hicieron en la dictadura, básicamente tapan las lo manos. otro. Es Ese un es tipo de el empate empate más inmoral Sí. que puede haber. Estoy dando una de las cosas que nos parece un empate impresentable. El segundo empate impresentable, es decir, como decía Camila hace un rato, la analogía que pusiste fue muy buena, esa de ellos se lo buscaron. Básicamente como Algo habrán Claro. hecho. Ellos algo habrán hecho. Algo habrán Ese hecho. es otro empate impresentable. Pero cuando Hernán y Jaime hablan de exigir un mismo estándar moral para cuestionar, criticar, evaluar, ponderar cosas que pasan en otras latitudes, eso no es un empate moral. Eso es pedir que se juegue con la misma vara. Yo distinguiría lo que es un empate moral, en las dos situaciones que puse antes, de pedir que se juegue con la misma vara. Pedir que se juegue con la misma vara no es un empate moral. Por el contrario, es elevar el estándar para que podamos evaluar la universalidad de los derechos humanos con la misma convicción. Igual recordemos que Eso Joaquín no lo Lavín mismo. desesperó por ir a ver a Fidel en su momento. Pero es un... Pero no, yo no... Es anecdótico eso. Entenderás por qué, Alberto, yo no me voy a hacer cargo. Honorable, le pido un minutito para que hable el pueblo. A propósito de palabras, Yo lo único que sé el es que pueblo ya no se allá- usa, el pueblo ya no se usa en política a propósito de las Pueblo, palabras. para la lo que importancia de tú decir, quieras, Roxana Miranda. the people, lo dice the people, el No, pueblo hoy ya día se no, tiende a usar más ciudadanía. la ciudadanía. Súbditos, pueblo y ciudadanía. El pueblo. A ver, vamos a ver qué dice la ciudadanía. Voy a partir con Gonzalo. Lo que dejó el golpe, para que haya perdón, tiene que haber justicia. Gerardo Gatica, por su parte, dice, para todo en la vida lo importante es la actitud y la disposición, sobre todo para reconciliarse. Gracias, Gerardo. Fernanda Castillo, generaciones ignorantes que solo repiten lo que dicen sus padres. Lo que dejó el golpe son generaciones ignorantes que solo repiten lo que dicen sus padres. Gracias, Fernanda. Mauricio Monroy. Creo que lo más trágico que dejó el golpe fue un país con una gran segregación Mi social. padre no dice lo mismo. Emilio Vera. Qué bueno que los políticos jóvenes de este país debatan todo lo pasado hace 40 años. Esto ayuda a nuevas ideas y también a la unión. Gracias, Bien, Emilio, Emilio. por escribir.
Hugo Andrés, lo que dejó el golpe, el hashtag. Estos debates seguirán y seguirán y en la calle pasará lo mismo siempre, cada 11 y solo se quedará en promesas de mejora. Lo que dejó el golpe es el hashtag. Juan Tomás Irigoyen dice cómo cambiar Chile. Si los chilenos no cambian en 40 años. Nicolás, lo que dejó el golpe. Resentimiento de un lado y odio del otro. Matius Calderón, no se necesita pedir perdón, se necesita verdad y justicia por los detenidos desaparecidos y las familias afectadas. Esto es con signo de exclamación, lo que dejó el golpe. Chasca, lo que dejó el golpe es una constitución de un dictador. Carlos, lo que dejó el golpe, el plan que tuvieron los Chicago Boys y que aún impera. Carla Barrientos, lo que dejó el golpe, cuando acribillan a un carabinero, ¿se habla de los derechos humanos?